Shake. El shake en maya significa revuelto. Es una ensalada o cóctel de frutas que se prepara y disfruta para los días finales de octubre. Escobedo 2018. Bienvenidos. El día de hoy estamos aquí reunidos para presenciar la ponencia El Shake Educativo, Pandemia, Rezago Educativo y Tensiones Curriculares 2022, octubre. Para esta ponencia nos acompañarán los estudiantes de la Licenciatura de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán en su modalidad virtual, UAEP, quienes nos presentarán dicha ponencia desde su propia comprensión. Nos acompaña la estudiante Carolina Muguel, que actualmente cursa el tercer semestre de la licenciatura, y formulando la alumna Anina Tornel, que de igual forma cursa el tercer semestre de la misma. Una vez presentados los exponentes de esta ponencia, hacemos presencia del objeto principal de ella, el shake educativo, pandemia, rezago educativo y tensiones curriculares. Es la presentación de dos futuros plasmados en una idea para la transformación educativa, incluyendo todos los aprendizajes de la unidad de tensiones curriculares, combinándolo con un tema que nos apasiona y compartimos: la inclusión de las neurodivergencias y el evidente rezago educativo. Dentro de los temas a abordar estará una breve introducción a todos ellos: las tensiones del currículum, la pandemia, el rezago, el currículum y por último las conclusiones sobre ellos. Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo, por eso aprendemos siempre. Paulo Freire. Iniciamos. Cuando hablamos de cultura, sociedad, inclusión, equidad, desigualdad, multiculturalidad, movilización y capitalismo, son términos que sin duda llevan a un punto de partida: la globalización. Sabemos que desde un tiempo atrás a la fecha, ese término es cada vez más utilizado y estamos conscientes que hablar de globalización significa oportunidades de cambio, de avanzar, de lograr un mejor futuro profesional, sociocultural, pero también implica retos, debido a que todos estos planteamientos del sistema capitalista son sin duda inalcanzables para las familias menos favorecidas, aquellas que por diversos factores, tanto políticos, religiosos, económicos, de género, raza, sexo y en alguna discapacidad, no tienen acceso a los avances tecnológicos o económicos, entre otros. Por ello, también este tema causa brechas en el ámbito educativo, ya que para poder aplicar algunos sistemas educativos es necesario el uso de las TICs. Esto lo pudimos observar en la pandemia por SARS-CoV-2, lo cual indica que no se puede marcar tendencia como lo esperado, debido a estas desigualdades que emergen de entre los países primermundistas y los de vía de desarrollo. Ejemplo claro del sistema capitalista es la cultura hegemónica, la cual su objetivo fundamental emerge de la necesidad del dominio. Pero, ¿qué pretende dominar esta cultura? Dominar a países menos favorecidos geopolíticamente o los que son en vías de desarrollo, y la mejor manera de lograrlo es a través de la educación, de la falta de una educación de calidad en dichos países, y llevar a la privatización de escuelas que ofrezcan esta oportunidad, pero solo para unos cuantos, y por consiguiente existe la incapacidad de avance profesional. Un claro ejemplo de hegemonía que se ejerce proveniente del pueblo anglosajón estadounidense hacia los migrantes latinos, en donde se vive la falacia de una multiculturalidad con un toque de inclusividad, pero la realidad es que es una desigualdad de oportunidades de vida. Y se observa la exclusión disfrazada de inclusión, ya que sabemos que existen escuelas donde la mayoría de los alumnos son latinos o la mayoría de los alumnos son afroamericanos, y de esta manera los segregan, no los mezclan como debería de ser inclusivamente.
etiquetándolos con clases o con razas. Y la pandemia lo único que vino a evidenciar es esta desigualdad y esta exclusión donde como resultado evidente e inminente pues hay un rezago educativo, un rezago cultural, un rezago económico que ha marcado sobre todo a estos grupos vulnerables. La transnacionalización es el resultado que arroja la globalización como consecuencia de determinadas liberaciones ideológicas, choques culturales, políticos, sociales, que consumen a la sociedad en un marco de presiones opuestas o contrarias, la cuales difícilmente se encuentra un equilibrio entre ellas. Entre estas podemos encontrar la ciudadanía versus la individualidad, la inclusión versus la exclusión, la hegemonía contra la multiculturalidad y contrarrestando a la globalización, la localidad. Tensiones globales presentes en la educación. Cuando hablamos de estos términos en el análisis que se está abordando en este tema, es necesario primero conceptualizarlos. Por ello, comenzaremos con tensiones curriculares, las cuales nos referimos a las contraposiciones teóricas que emanan de la realidad social, cultural, política y económica, que al entrar en contacto con el currículum real, evidencian la problemática de las prácticas educativas, pudiendo explicar estos conflictos en la teoría curricular. De las que se hablarán son globalización contra localidad, inclusión, exclusión, cultura hegemónica contra multiculturalidad. Pasemos ahora al término globalización. Para Walters 2002, citado en Alcañiz, es un proceso social a través del cual disminuye la cohesión geográfica sobre los procesos sociales y culturales en donde los individuos forman parte de esto conscientemente, es decir, que los alcances de las influencias mundiales son cada día más alcanzables para todas las naciones. Como ya se mencionó antes, no podemos deslindarnos de los beneficios que la globalización trae a la sociedad global, pero ¿será igual de beneficiosa para el desarrollo local? Esto será determinado por el Estado y por el énfasis que se le dé al desarrollo planificado desde fuera y al desarrollo local, pensado en el territorio, desde dentro y sobre todo de los recursos humanos, ya que si deseamos un verdadero desarrollo, debemos pensar en toda la sociedad, desde las culturas étnicas que tanto han aportado a la nación hasta el último nivel del estrato social, con la finalidad de lograr una calidad educativa en pro de su sociedad. Sin embargo, la globalización es el marco de las puertas hacia las consecuencias de un individualismo competente para la satisfacción de los deseos personales. Citando a Entronquis, quien fue citado por Cornejo, dice que durante años se ha pretendido buscar una ciudadanía que sea cada vez más inclusiva, tomando como referencia a esas minorías que carecen de los mismos derechos humanos. Cuando queremos hablar de minorías, estamos haciendo referencia a aquellos grupos que comparten alguna desventaja o desigualdad con respecto a una mayoría. Es muy evidente que no se les ha dado la importancia necesaria y significativa, sobre todo en las políticas constitucionales para los derechos que enmarcan estas minorías, como bien lo menciona Carbonell. Sin embargo, dentro de estas minorías podemos referenciar a la más amplia de ellas, a los grupos de personas con discapacidades, ya que se resalta que la falta de oportunidades a una educación de calidad para estas minorías, hay una brecha enorme que pese a muchos planteamientos y a todos los marcos que se han intentado llevar para incluirlos, poca intervención se ha tenido, ya que es muy notable que las personas con discapacidad o necesidades educativas especiales es un sector rezagado en la educación hoy en día.
Es turno de hablar de las consecuencias de la pandemia. Como ya sabemos, la pandemia por SARS-CoV-2 trajo una serie de afectaciones en diversos ámbitos en México. Por ello, no se puede dejar de lado las consecuencias que ésta trajo al ámbito educativo. En primer lugar, en marzo del 2020, la Secretaría de Educación Pública decide adelantar las vacaciones de Semana Santa, esperando retomar actividades en abril, si la Secretaría de Educación lo consideraba pertinente. Sin embargo, esto no sucedió y las instalaciones de todos los niveles educativos permanecieron cerrados por al menos 2 años, causando así deterioro de infraestructura en la mayoría de estos, sobre todo de aquellas instituciones que ya tenían falta de mantenimientos previos. Posteriormente, y el punto central, es que 36.5 millones de alumnos, según cifras oficiales de la SEP, se vieron obligados a permanecer en sus casas confinados y el gobierno tuvo que realizar un plan emergente aplicado al currículum de la educación básica para pasar de manera inmediata de clases presenciales a educación a distancia, implementando así el programa llamado Aprende en Casa, en el cual la estrategia era la televisión y el Internet como un medio de transmisión principales de los contenidos educativos por grados. Esto para la educación básica, por lo que estos contenidos se podían ver por medio de televisión, en Internet y se podían escuchar por radio. Por ello, según Human Rights, no todos los niños tenían acceso a las TICs o alguna otra herramienta necesaria para llevar a cabo su proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la educación a distancia, debido a la desigualdad de oportunidades, sobre todo en los estudiantes más vulnerables. Por ello, se cree que estas son las consecuencias más importantes en el ámbito educativo durante la pandemia. ¿Qué significa lo anterior? Un rezago educativo inminente en los niños y niñas mexicanos, a pesar de los intentos del Estado por evitar esta problemática en la mayor manera posible. Pero, debido a la falta de oportunidades que tienen diversas familias mexicanas, los niños de estas se vieron obligados a abandonar sus estudios tras no contar con las herramientas necesarias para llevar a cabo una educación a distancia. Dicho rezago es efecto de la problemática que surge en muchos hogares mexicanos, donde mayormente se vive al día. Aunado a ello, es importante mencionar que para los padres que permanecieron activos en el campo laboral fue un reto difícil de cumplir, tanto en el cuidado como en el seguimiento académico de sus hijos. Además, había padres que no sabían de qué manera ayudar a sus hijos debido a su falta de preparación académica o no sabían utilizar la tecnología. Marion Lloyd, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, como se cita en el Boletín UNAM 2022, señala que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas, coinciden en que la pandemia produjo estragos significativos en América Latina. En cuanto al rezago educativo, por lo que en algunos países van a tener un promedio de 2 años de rezago, pero desafortunadamente en otros este rezago alcanzará hasta 4 años. Por consiguiente, dicho rezago en México se debe al encierro sin clases presenciales, pese a los programas educativos realizados para llevar a cabo la educación a distancia. Esto no pudo ser distribuida de manera generalizada, debido a que solo los alumnos mejores posicionados económicamente podían aprovechar estas oportunidades. Una de las discusiones que se tienen hoy en día acerca de la inclusión es el papel que ésta juega, o como bien conocemos, el papel que el currículum oficial ha pintado un cuento maravilloso, un cuento de hadas, cuando sin embargo la realidad es que dentro de la misma práctica inclusiva existe la exclusión para todas aquellas discapacidades que no son físicamente visibles
que pese a los programas educativos que han sido diseñados para detectar este tipo de casos, únicamente son aceptados por medio de un diagnóstico clínico y a ellos nos queremos referenciar o referir a aquellas diversidades neurodivergentes. En una investigación pasada para la materia de diseños cuantitativos, se reconoce el concepto de neurodivergencias como un término joven al que Cookson lo reconoce como la diversidad neurológica que deriva de un hecho biológico y que no tiene nada que ver con una perspectiva o una creencia. A lo que Elisa Soto, citado en García Bulle, añade que la neurodivergencia es una condición cerebral sin confundirla en un término de deficiencia, sino más bien es una variedad del cerebro humano que tiene desafíos y grandes fortalezas. Ahora, si queremos hablar del desafío que fue la pandemia y la estrategia Aprende en Casa en términos reales, esta presentó una necesidad imprevista del manejo de las comunicaciones y las tecnologías, del uso del Internet y la intervención del apoyo extra de los tutores o padres de familia en casa. Y pensar que los esfuerzos de la SEP y la UNESCO y todas aquellas instituciones que intervinieron en el trabajo para la estrategia Aprende en Casa fue inclusiva y fue para todos los estudiantes y niveles educativos, el programa poco fue dirigido para estas minorías y especialmente aquellas discapacidades y divergencias las cuales requieren de habilidades y de intereses o características, sobre todo manejadas a su propio ritmo. Entonces esto le dejó la tarea al docente, teniendo como resolución su desempeño y lo que ellos podían contribuir, dándoles un difícil reto, ya que si era difícil la situación con niños neurotípicos, con niños neurodivergentes, pues era un trabajo realmente retórico, un trabajo que requería de muchísimo esfuerzo. Currículo. La UNESCO 2020, como se cita en Díaz y Barrón, reportó 37.589.611 estudiantes afectados debido al cierre de las escuelas en todo el país. Por ello, surge la necesidad de implementar un currículo escolar vigente en el 2020 aplicado a la modalidad virtual. Sin embargo, los docentes de diversos niveles educativos comenzaron a realizar denuncias respecto a las carencias de formación y condiciones para esto, manifestando su preocupación por aquellos alumnos que no tenían acceso a las TICs y, sobre todo, no podían llevar a cabo una educación a distancia mediante el autoestudio. Los esfuerzos por innovar el currículum se han venido realizando en las últimas décadas debido a la creciente digitalización en la sociedad, esto por la globalización, pero la realidad es que a pesar de dichos esfuerzos, no se ha podido lograr una verdadera transformación del currículum, ni de sus prácticas en el aula, según Díaz y Barrón. ¿Por qué? Debido a la pandemia ha sido evidenciada la obsolencia y la carencia a los contenidos y prácticas educativas. Además, a pesar de las actualizaciones a la formación y actualización docente, la realidad es que no se ha podido implementar la innovación pedagógica debido a la negativa por cambiar la mentalidad y las prácticas pedagógicas de los actores curriculares, yendo de la par con la falta de contextos y condiciones de donde se enseña o la lógica del mismo currículum. Los objetivos para la inclusión son los siguientes. El nuevo modelo educativo propone eliminar barreras y a dar acceso a la participación, la permanencia, el ingreso y el aprendizaje de todos los estudiantes a través del reconocimiento de aquellos estudiantes que han permanecido excluidos desde algún aspecto cultural o social, e independientemente de su lengua, raza, origen étnico, condición social, discapacidad u otro tipo,
para que tengan las mismas oportunidades de desarrollo de sus potencialidades. Para ello, ver la globalización desde una perspectiva positiva posibilita la innovación en la investigación científica en busca de valores universales que garanticen las identidades nacionales, locales e individuales. Los alcances educativos que se pretenden cumplir pospandemia tienen que ser reflexionados desde lo que se hizo durante la pandemia. Para ello, el Foro Regional de la Política Educativa, en su cuarto encuentro en el 2020, se basa en el Objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible Mundial del 2030 de la UNESCO, en donde se toma en cuenta la elaboración de un informe para el seguimiento de la educación del mundo, específicamente en América Latina y el Caribe. Dicho informe se denominó Inclusión y Educación, todos y todas sin excepción. El fin de dicho informe sería proponer una transformación educativa por medio de estrategias, recomendaciones, planes de soluciones emergentes basadas en 7 reflexiones de distintos autores en donde se promueve una sociedad justa e inclusiva. El resultado de este ejercicio demarcó la marginación sobre todo en las ruralidades de los países latinos, los cuales son más afectados y desfavorecidos a diferencia de los contextos urbanos. La causa principal es un enfoque desterritorializado, producto de las políticas educativas que inclusive con las enormes y visibles barreras que se han construido alrededor de la exclusión y la desigualdad, no ha logrado garantizar una educación de calidad para todos. Lo dicho en este ejercicio reflexiona sobre la realidad palpable y las necesidades que se afrontan para estas minorías. Ahora es momento de hablar del método de investigación. Comenzaremos con el planteamiento del problema. Se pretende identificar desde la perspectiva crítica el alcance y repercusión que tuvo el confinamiento por la pandemia por SARS-CoV-2 en el ámbito educativo, a través de la investigación cualitativa a nivel micro, de tipo etnográfico descriptivo, de corte transversal, con carácter fenomenológico, con la finalidad de visualizar las tensiones curriculares y cuáles de estas predominaron dentro de este fenómeno social. Según Murillo F., la investigación etnográfica es el método más popular para analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito sociocultural concreto. La etnografía educativa, al entenderse como resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión antropológica al estudio de las instituciones escolares, resulta sumamente útil al caso expuesto, ya que mediante estas se puede descubrir lo que acontece cotidianamente a base de aportar datos significativos de la forma más descriptiva posible, para luego interpretarlos y poder comprender e intervenir más adecuadamente en las aulas. Pasaremos al diseño del instrumento. En el marco del planteamiento del problema, retomamos la importancia de la investigación cualitativa, que tiene como objeto recabar información que permita conocer la opinión y motivación desde el pensamiento crítico de un grupo determinado, por medio de la observación y la encuesta de opinión. Más específicamente, con la técnica adaptada Delphi de tipo online, con la cual consiste en recabar información de un grupo determinado sin la necesidad de la presenciabilidad, y todo esto por medio de uso de herramientas digitales. Los resultados que nos proporcionó el ejercicio metodológico es que los docentes no tienen claro las tipificaciones de los currículum, ya que reconocen el currículum real como el desempeño de su trabajo docente.
También en cuanto a las tensiones que enmarcan al currículum, los docentes muestran una discrepancia entre los beneficios que la globalización, por ejemplo, trae para el currículum. Sin embargo, están conscientes de que este tiene que ser acompañado con un recurso económico, una infraestructura, materiales y muchos recursos que no tienen al alcance, muchas programas que deberían de tener ellos para poder trabajar con todas estas diversidades. En cuanto a su trabajo estratégico en pandemia, los docentes demuestran que hicieron lo más que estuvo a su alcance, porque ya era difícil trabajar con alumnos neurotípicos y se complicaba este ejercicio cuando se trataba de alumnos neurodivergentes o de alumnos con discapacidad. Estos fueron realmente los resultados que analizamos del ejercicio metodológico. A manera de conclusión, podemos decir que el ejercicio de poner sobre la mesa temas de relevante importancia para la educación hoy en día es participar en el fomento que acompaña previamente a la práctica, que implica una transformación verdadera y necesaria para contrarrestar la presente crisis mundial que enfrenta la humanidad en diversos aspectos. Medidas que han tomado organizaciones internacionales y gobiernos mundiales es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual se pretende subsanar no solo las situaciones que sufre el planeta, sino también se pretende erradicar situaciones con aspecto de relaciones humanas, hablando de educación, igualdad, de equidad, para poder llevar a cabo un desarrollo socioemocional fructífero y aceptable en la sociedad. Si bien los alcances de este estudio analítico no son relevantes para un cambio significativo, entendemos claramente que el objetivo es influenciar a estas futuras generaciones de licenciados en educación, apoyándolos en la comprensión de esta mezcla de conceptos que se entrelazan y formulan una práctica docente que termina siendo influenciada por todos aquellos temas que se están abordando. La visión que las tensiones nos ofrecen enmarcan el dominio que tiene la transnacionalización y el intercambio cultural, repercutiendo en el currículum oficial, ya que sabemos que es una idea utópica, ya que la realidad es que carecemos de los recursos económicos suficientes para lograr un equilibrio que vaya a la par con los modelos educativos influenciados por los modelos globales. Por último, quisiéramos cerrar mencionando que estas reflexiones llevadas a cabo en el ejercicio son el esfuerzo de nuestro compromiso continuo, no únicamente para con la materia, sino estos comparten una serie de coincidencias de valores éticos, profesionales, pero sobre todo de valores humanos, que son los que nos han permitido darle un sentido y un significado que nos motiva a continuar estudiando y mejorando en estas áreas de oportunidad, que nos lleva al reconocimiento de las diversidades neurodivergentes para incluirlas en su plenitud. Gracias.